un trabajo que vengo, digamos que realizando desde hace unos años, que es de un análisis, un contraste entre la acción de tutela o los mecanismos que se tienen de la acción de tutela o los mecanismos más bien con los que se puede hacer eficaces los derechos. En Colombia, digamos que el mecanismo principal que tenemos para hacer eficaces los derechos fundamentales es la acción de tutela, pero digamos pues que no en todos los países existe eso. Entonces, quería hacer como un contraste entre esas mecanismos para hacer eficaces los derechos, especialmente, pues, digamos que frente a particulares, digamos que es una cuestión incluso más interesante, y hacer un contraste entre los sistemas jurídicos alemanes, el sistema jurídico alemán, el sistema jurídico español y el sistema jurídico colombiano. Aquí empiezo, listo. ¿Por qué la preocupación por esto de la eficacia? ¿Sí? Y es que digamos que es un tema que ya había mencionado, yo creo que Bobby hacía un tiempo, ¿sí? Y es que el problema no es tanto que los derechos como tal estén en la Constitución, ¿sí? O ya no nos deberían preocupar tanto por qué derechos metemos, qué derechos sacamos, sino cómo los hacemos verdaderamente efectivos, ¿sí? Y a pesar de que hace varias décadas Bobby ya lo anunciaba como el problema que debemos o que debería enfocarnos como constitucionalistas, ¿sí? O preocupados por el derecho, como teóricos del derecho, es el problema que yo digo sigue siendo uno de los problemas principales de nuestro tiempo, ¿sí? ¿Cómo hacemos realidad esa Carta de Derechos que está en nuestra Constitución? ¿Sí? Lo interesante de esta cuestión es que la eficacia de los derechos fundamentales, ¿sí?, frente a particulares, no solamente, o digamos que tiene esa virtud de que no solamente es un problema práctico, ¿cómo hacemos realidad, ¿sí?, todos esos derechos que están? Cuando el que los tiene que cumplir es un particular, es un privado, sino que también digamos que se vuelve un problema teórico por la cuestión misma que hay detrás, ¿sí? Son, digamos que, cuestiones controvertidas, ¿sí? Y porque son, en su mismo origen están controvertidas. O sea, la pregunta, por ejemplo, de algo que sucedía en Estados Unidos hace un tiempo, cuando estaba apenas, digamos que finalmente la Corte Suprema de Justicia había prohibido o había vuelto inconstitucional que los estados federados de gringos prohibieran el matrimonio homosexual, y de un momento a otro se volvió legal el matrimonio homosexual. Una pareja homosexual fue a un pastelero que le hiciera una torta de matrimonio, y el señor que hacía la torta se negó, dijo: yo no le hago, ¿sí?, yo no hago tortas de matrimonio para gays, ¿sí? Y eso, entonces, bueno, se le puede obligar, se le puede pedir, se le puede exigir a este particular que no discrimine, ¿sí? Y ahí usted diría: no, pero ¿cómo se le va a obligar a hacer lo que no quiera? Bueno, ¿cómo cambió no la cuestión cuando se le pide también al privado que no discrimine y que no prohíba, no impida la entrada a su bar, por ejemplo, a su discoteca, de personas afrodescendientes, ¿sí? Y eso nos trae unas preguntas muy complejas, ¿cierto? ¿Existen límites a la libertad contractual? ¿Yo a quién le vendo o a quién no le vendo? ¿Sí? ¿Existe un derecho a la igualdad y a la no discriminación en establecimientos públicos? ¿Sí? ¿O existe este derecho en la misma cuestión de cómo se prohíben? Y nuevamente, estas cuestiones son controversiales porque, digamos que el mismo origen de la cuestión, el mismo origen del tema es un tema controvertido. No hay consenso total. No hay consenso total en esta cuestión. Y aquí vamos a una pregunta, ¿sí? Una pregunta muy interesante, y es si se le pueden pedir, ya sea aquí, sin irnos directamente a la cuestión de la libertad contractual, y es si le puede pedir o no a los particulares, ¿sí?, que cumplan los derechos fundamentales, ¿cierto? Que si se les puede ejercer, digamos que a estos señores, ¿sí?, a los señores privados, si tienen, ¿sí?, si se les pueden obligar a cumplir los derechos fundamentales. Y lo que había hecho, digamos que la teoría tradicional del Estado, ¿sí?, la teoría del derecho, es que no, ¿sí? Cuando nacen los derechos, o cuando nace como concepción los derechos fundamentales, estos derechos fundamentales nacen como un límite al poder del Estado. Una de las primeras declaraciones de derechos que tiene la humanidad, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francés,
si uno los mira, a pesar de que están hablando en un lenguaje naturalista, en un lenguaje de que estos derechos pues, o sea, no tienen fin, ¿sí? Estos derechos sí, funcionan tanto ahora como hace 5.000 años, como dentro de 5.000 años, ¿sí? Son anteriores al Estado, esta concepción naturalista de los derechos, ¿sí? Que surgen simplemente por la condición propia y no los crea el Estado. Cuando uno mira esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano francés, realmente nota, ¿sí?, que muchos de esos derechos están ahí, no tanto por que sean derechos así que encuentran uno con la razón, como decían estos teóricos del naturalismo moderno, sino que se piensan sobre todo como límites al poder del rey, ¿sí? Y justamente en plena Revolución Francesa estamos haciendo las revoluciones contra el rey, ¿cierto? Contra un rey que tiene poderes absolutos. Y esos derechos, ¿sí?, que se ponen ahí en esa constitución, o en esa declaración de derechos del hombre y del ciudadano, son derechos que buscan limitar el poder del Estado, ¿sí? Y se busca limitar el poder del Estado porque el Estado se entiende como este gran leviatán, este gran monstruo, ¿sí?, que tiene mucho más poder que cualquier ciudadano, ¿sí? Tiene mucho más poder que cualquier ciudadano. Y por lo tanto, ¿sí?, y por lo tanto, solamente el Estado estaría obligado, ¿sí?, estaría obligado a cumplir los derechos, ¿sí?, porque tiene un poder tan sobrehumano, ¿sí?, que incluso algunos teóricos del derecho lo comparan con el poder de Dios, ¿sí? Poder sobrenatural, es prácticamente el mismo poder que tiene el Estado sobre los súbditos, sobre los ciudadanos, el mismo poder que tiene Dios sobre los humanos, ¿sí? Un poder total, ¿sí?, poder de un monstruo. En ese sentido, ¿sí?, eso digamos que la respuesta a la teoría clásica del Estado. Los derechos fundamentales, como son un límite al Estado y el Estado es el único que tiene este gran poder, es el único que los puede cumplir. Los seres humanos, las personas en las que estamos en condiciones de igualdad, ¿sí?, no tienen cómo cumplir justamente estos derechos y por lo tanto no se puede obligar a estos a que los cumplan, ¿sí? No se puede obligar a las personas a que cumplan justamente estos derechos. Aquí digamos que nace el fruto de mi interés de estudio, ¿sí?, y es justamente un tema que se va a llamar en Alemania, que va a surgir en Alemania justamente después de la Segunda Guerra Mundial, que es el Drittwirkung der Grundrechte, ¿sí?, como el tercer obligado de los derechos fundamentales, sería la traducción más o menos literal, y buscar justamente cómo se hace un contraste tanto entre Alemania, España y Colombia para ver cómo han hecho para cumplir o no justamente estos derechos fundamentales. Esa, digamos, que es la cuestión que nos entra. Pero esto justamente está atado a esta cuestión que les mencionaba hace unos segundos, ¿cierto? Una cuestión enteramente controvertida y es si el pastelero puede o no hacerle tortas a una pareja homosexual o si el dueño de un bar puede o no prohibir o no la entrada a una persona afrodescendiente. Esa, digamos, que está justamente en el centro de la cuestión. Entonces, ¿cómo nace? ¿Sí? ¿Cómo nace esta cuestión en Alemania? Y nace de una manera bastante interesante. Nace por justamente el debate ante los jueces, ante los tribunales. Resulta que la ley fundamental de la República Federal Alemana, la ley fundamental de Bonn, que viene a ser más o menos esta constitución que les imponen los aliados, que les imponen específicamente los norteamericanos a la Alemania después de que pierde la Segunda Guerra Mundial. Esta constitución en su artículo 3 sostiene que el hombre y la mujer gozan de los mismos derechos. El Estado promoverá la realización efectiva de la igualdad de derechos de las mujeres y de los hombres e impulsará la eliminación de las desventajas existentes. Algo muy similar a lo que tenemos en nuestra Constitución, en nuestro Estado, en nuestra Carta Constitucional, donde hay igualdad entre hombres y mujeres y se prohíbe la discriminación. ¿Qué pasa? Bueno, esta constitución, como les digo, es impuesta por los aliados y una vez empieza a trabajar el Congreso, el Parlamento, ¿sí?, alemán, no hay mucho interés en desarrollar esta constitución, ¿sí?, este artículo constitucional, en decir exactamente a qué equivale esto de que el hombre y la mujer gocen de los mismos derechos, ¿sí? No hay. Eso significa, sería una pregunta, bueno, ¿eso qué significa que tengan los mismos derechos? No hay, ¿sí? No hay mayor razón. Eso significa entonces que si gozan de los mismos derechos, las semanas de licencia de maternidad también van para los hombres, o eso significa que
el hombre y la mujer tienen derecho al mismo salario, o eso significa que, 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 que la mujer también pueda de pronto prestar servicio militar. No, pues no podía en ese momento, o eso significa que la mujer pueda llegar a ciertos trabajos, ¿sí? ¿Qué significa eso? No hay como mucha claridad. El legislador nuevamente no tiene mucho desarrollo, mucho interés en desarrollar este artículo, y queda esa pregunta ante los jueces cuando les llega esta cuestión tan peliaguda. ¿Cómo se interpreta justamente este artículo constitucional? Y la respuesta, ¿sí? La respuesta que van a llegar unos jueces, específicamente los jueces laborales, cuando les llega esta cuestión, es que se debe aplicar directamente el articulado constitucional. Esto no se puede ignorar. Si la Constitución, si no hay una ley al respecto, pero la Constitución lo dice, que no se puede discriminar, y me llega un caso de una mujer que le están pagando mucho menos que a un hombre por el mismo trabajo, ¿sí? Bajo el entendido de que por igual trabajo, igual salario, se le tiene que pagar el mismo salario. Y así el empleador sea una empresa privada, el Estado se tiene que meter y decirle: qué pena, señor empleador, qué pena, señor patrón, pero le tiene que pagar el mismo salario a hombre y mujer por el mismo trabajo, ¿sí? Que la Constitución es muy clara, no se puede discriminar, ¿sí? Este derecho fundamental de la no discriminación, a igualdad entre hombres y mujeres, tiene que tener un efecto directo desde la Constitución, ¿sí? Se tiene que aplicar directamente, no solamente hacia el Estado, sino también hacia los particulares. Allá entramos a una cuestión muy peliaguda. Están los jueces diciéndole a un patrono, a un emprendedor, al dueño de una fábrica: qué pena, usted puede ser el dueño de la fábrica, pero no es dueño de las personas y no puede sobrepasarse en, sus derechos en los derechos fundamentales de las personas. Tiene que respetarlos, ¿sí? Usted también, señor capitalista, tiene que respetar justamente estos derechos, ¿sí? Y la manera que van a encontrar estos jueces es, como no hay una ley específica, no hay una norma, pero la Constitución no lo permite, apliquemos el activismo judicial, ¿sí? Apliquemos directamente la Constitución. Es que tenemos el deber de aplicar esta norma, ¿sí? Esta norma va a estar por encima incluso de las leyes, y no la podemos ignorar simplemente porque el Congreso al Parlamento no le dio la gana de desarrollar, ¿sí? Esa va a ser, digamos, que la respuesta que van a encontrar estos primeros jueces. Pero cuando empiezan a salir estas sentencias van a tener cierta oposición, bueno, obviamente, pues del dueño de la fábrica y de otros sectores, pero entre la misma teoría del derecho van a tener también cierta oposición, ¿sí? Cierta cuestión que van a decir, sobre todo el sector privatista, es decir, el sector afín al derecho privado, que estudia el derecho privado, y dicen: no, es que cómo se va a decir que la Constitución se aplica directamente a las personas. No, 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 no. Lo que hemos dicho toda la vida, ¿sí?, es que para que se aplique la Constitución tiene que haber un desarrollo legislativo. Y el desarrollo legislativo es súper importante, porque es que es en el desarrollo legislativo, es en el Congreso donde está la voz del pueblo, ¿sí? Es en el Parlamento donde se aplica verdaderamente la democracia, y ahí es donde se hacen las leyes, ¿sí? ¿Cómo vamos a decir que vamos a aplicar una norma por encima realmente de la democracia? ¿Sí? No. Sí, puede que si hay una ley del Congreso, si hay una ley del Parlamento que dice que hay un efecto privado, pues hay un efecto directo en los negocios privados, listo, pero no existe la ley, ¿cómo lo van a aplicar? ¿Sí? Esta teoría, esto que están haciendo los jueces, eso va contra la tradición, ¿sí? La tradición ha dicho que los derechos fundamentales solo aplican al Estado, no a los privados. Además, no está expresado directamente en la Constitución que se pueda aplicar directamente la Constitución. No, eso no está, se lo está sacando los jueces del sombrero, ¿sí? Las personas individuales solamente pueden ser, van a decir también, es otro argumento, solamente pueden ser vinculados por el derecho civil o el derecho penal, no por el derecho constitucional, ¿sí? Eso va a acabar, además, si siguen con esta teoría, va a acabar completamente con la autonomía, ¿sí?, del derecho civil, del derecho privado. Vamos a estar completamente, metidos, ¿sí?, metidos en el derecho constitucional, ¿sí? Se acaba esa vaina. Y se va a acabar también de una vez la democracia, porque se van a sobrepasar, se van a pasar por encima del Parlamento. Y vamos a llegar finalmente a una dictadura de los jueces, donde los jueces van a hacer lo que les dé la gana. Esas, digamos, que van a ser esas primeras críticas de este sector del derecho privado, ¿sí?
que podemos intentar responder, pero antes quiero que me confirmen, por favor, que están viendo mi pantalla, que están viendo el PowerPoint, que es que me pareció aquí que, pues yo le digo que sí estoy compartiendo, pero me salió un mensaje como que no. ¿Me pueden Sí se confirmar que está, sí lo ven? Perfecto. sí se está compartiendo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la respuesta de este primer sector de los jueces a estas críticas justamente va a decir, claro, es que, que esté en la tradición o no significa que esté a lo correcto, ¿cierto? El derecho está evolucionando todos los días y no podemos simplemente sentarnos anclados al derecho antiguo, porque si no hubiéramos seguido con el antiguo régimen, seguiríamos bajo el gobierno absoluto de los reyes. Justamente el derecho está para aplicarse en las nuevas situaciones, y las nuevas situaciones dice que hay una nueva constitución que establece justamente prohíbe justamente esta discriminación. Que no esté expresado directamente en la Constitución tampoco establece que expresamente que esté prohibido hacerlo. ¿Sí? No dice ni el uno ni el otro, entonces apliquémosla. ¿Sí? Los individuos van a decir, sí, también pueden estar aplicados o pueden estar vinculados por el derecho. No solamente por el civil o penal, hay otra cantidad de ramas del derecho donde a los individuos se les vincula. ¿Sí? Y justamente el derecho constitucional, entendido como esta carta de carta, sí va a estar. Y esto no es el fin, ¿sí? El fin de la autonomía privada, del derecho civil. No, es simplemente mostrar estos nuevos campos, que nuevamente por la evolución del mundo, por la evolución del derecho, se muestran esos nuevos campos donde también tienen que entrar el derecho constitucional. No va a acabar con la democracia, antes busca aplicar directamente la democracia, porque la democracia necesita unos derechos, ¿sí?, básicos para que esta funcione, y justamente lo que intentamos, dicen los jueces, es justamente respetar estos derechos. Y no hay una tiranía de los jueces. ¿Cuál tiranía de los jueces? No, estamos simplemente aplicando lo que nos dice la Carta Constitucional. ¿Sí? Digamos que serían estas respuestas. Y nuevamente, a pesar de esa oposición de este sector privatista, la jurisprudencia, ¿sí?, rápidamente se va a inclinar a favor de la tesis de que los derechos fundamentales se tienen que aplicar, uno, y dos, se tienen que aplicar en los derechos contra los particulares o en las relaciones entre particulares. ¿Sí? Vamos a tener una primera sentencia el 18 de enero del 55, donde justamente este caso que les decía de igualdad salarial entre hombres y mujeres, una sentencia del Tribunal Federal del Trabajo alemán, va a establecer, tiene que garantizarse la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Cuando digamos que, porque esto se va a seguir discutiendo y discutiendo en los tribunales judiciales, esta sentencia como tal o este precedente se va a matizar de una manera bastante interesante en una sentencia famosa, incluso tiene el nombre, la sentencia Lut, que va a sostener que listo, sí, se pueden pedirle a los particulares que apliquen los derechos fundamentales, pero a través de lo que se va a conocer como la teoría mediata o indirecta. ¿Sí? Solamente se le puede pedir si primero se le pide a un juez ordinario. Vamos a ver en unos segundos qué es esto de la teoría mediata o indirecta. Y esta, digamos que es la línea jurisprudencial que se sigue manteniendo en Alemania, ¿sí?, la teoría mediata. ¿Y qué es esta teoría o esta Drittwirkung? Porque así es como se conoce la teoría, esta Drittwirkung mediata o indirecta. ¿Sí? Digamos que es una posición intermedia. Es una posición intermedia entre negar, no, como decían estos privatistas, de que los derechos fundamentales no aplican entre privados, y la otra teoría es decir, si aplican y aplican directamente. ¿Sí? Puedo pedirle a un juez mediante lo que conocemos en Colombia, una acción de tutela, señor juez, me están discriminando en el trabajo, me están pagando menos, ¿sí?, o señor juez, me van a echar porque quedé en estado de embarazo y eso es discriminación, ¿sí?, aplique directamente la Constitución. La Constitución prohíbe esa discriminación, haga nulo ese despido o haga que quede equiparada en salario. Que eso es lo que tenemos en Colombia. Esta teoría mediata o indirecta es nuevamente una posición intermedia. Y lo que va a decir es que sí, los derechos fundamentales sí aplican entre particulares, pero solamente puedo hacerlos efectivos, solamente puedo hacerlos aplicados si voy de una manera indirecta, pidiéndole esperando que haya desarrollo del Poder Legislativo, esperando que el Congreso diga a cada uno de los casos, ¿cierto? Se prohíbe discriminar salarialmente a las hombres y mujeres o se prohíbe el despido a las mujeres en estado de embarazo, ¿sí?, o que haya una manera judicial, ¿sí? Nuevamente, el legislativo es esperar el desarrollo legislativo expreso, pero si ustedes se dan cuenta, eso realmente es ignorar completamente la cuestión, ¿sí?
porque justamente la cuestión es que no hay interés del legislativo, no hay interés del Congreso en desarrollarlo. Entonces quedamos jodidos. Pues esta teoría mediata del legislativo pues, realmente no nos dice nada. Está ignorando justamente qué están pidiendo el otro sector judicial. Y la teoría de la Rechtswirkung inmediata judicial establece algo muy interesante, vean. Y es que este principio de la dignidad humana que está establecido en la Constitución, que va a estar tanto en nuestra Constitución colombiana como en la Constitución alemana, ¿cierto? Le impone a los jueces, ¿sí? El deber de protección, ¿sí? Ese deber de protección tienen que darlo tanto los jueces como las demás ramas del poder público y tiene que ser frente a tanto al poder de los individuos como al poder del Estado, ¿sí? Pero la cantidad de protección que dan los jueces cuando se violan los derechos fundamentales tiene que ser de una manera diferente, porque se entiende que el Estado es mucho más poderoso y los individuos, los particulares, no lo son tanto, ¿cierto? Y además, no lo son tanto, y habría otra cuestión que es la autonomía privada, ¿sí? La autonomía privada, la libertad privada, que sería un limitante justamente a esa eficacia de los derechos fundamentales. Y por lo tanto, ¿cuál es la solución que da esta teoría mediata o indirecta? Si a usted lo discriminaron y no están pagando el salario igual, demande a la empresa en un proceso ordinario laboral normal, ¿sí? Proceso ordinario laboral, ¿sí? Dependiendo de la cuantía. Y si ya el juez no falla a favor de sus derechos fundamentales, si no le reconoce, entonces ahí ya sí inicia un proceso constitucional, inicia una acción de amparo, una acción de tutela contra el juez, porque el juez no le reconoció sus derechos fundamentales. Es decir, hay que dar una vuelta para llegar justamente al mismo punto de partida, ¿sí? Y eso digamos que es la crítica tan grande que se le va a hacer justamente a la teoría de la Rechtswirkung inmediata o indirecta, ¿sí? Y es que confunden el problema procesal, de qué manera se puede o no hacer efectivos los derechos, con el problema, ¿sí? Con el problema sustancial o material de si verdaderamente existen los derechos fundamentales contra los particulares o frente a los particulares. O sea, como no está establecido entonces procesalmente, entonces, ya no se puede, o me toca hacer este paso más largo, no, ¿sí? Realmente, y aquí lo dice creo que uno de los expertos o uno de los mayores expertos en este tema, que es Juan María Bilbao Villos, es un profesor español que su tesis de doctorado de 1200 páginas es justamente sobre este tema, y lo dice de una manera clarísima, ¿sí? Esta teoría de la Rechtswirkung inmediata o indirecta es una peripecia artificiosa que no conduce a ninguna parte, o mejor dicho, que regresa al mismo punto de partida sin despejar ninguna incógnita, ¿sí? Volvemos a lo mismo, sí se puede, pero nos toca dar un paso extra, lo cual termina siendo, ¿sí? Se termina siendo pues una obra. Eso nos deja al otro punto de vista, ¿cierto? La Rechtswirkung inmediata o directa, que va a reconocer, vea, listo, sí. Ustedes, señores privatistas o señores de la mediata, de la indirecta, tienen razón en algunas cosas, ¿cierto? El Estado sí tiene más poder que los individuos y lo tiene en ciertos sentidos. Hay unos derechos que solamente puede garantizar el Estado, ¿cierto? Como cuáles: libertad de reunión, inviolabilidad del domicilio, propiedad privada, ¿sí? Son derechos que realmente solo está organizado a respetar el Estado. Pero va a decir, hay otros derechos fundamentales que tienen un doble carácter, ¿sí? Por un lado, no solamente es protección frente al Estado, ¿sí? Lo que conocemos de toda la vida, pero que también, digamos que estos derechos fundamentales garantizan al ciudadano cierto estatus social, ¿sí? Y es un estatus social frente a las relaciones que se tienen con los demás, especialmente, y van a preocuparse mucho, este va a ser el centro de la cuestión, y es con los grandes grupos económicos, los grandes grupos sociales, que van a argumentar, y creo que de una manera bastante certera, van a tener un poder tan grande como el mismo Estado. Pensemos en las multinacionales modernas, ¿sí? ¿Quién termina siendo más poderoso, el Estado colombiano o una multinacional como Claro, ¿sí? O una multinacional como una gran empresa de petróleo, ¿sí? O Apple, o Google, ¿quién tiene más poder? O Facebook, ¿quién tiene realmente más poder? ¿Sí? A veces estas empresas tienen incluso más poder sobre la vida particular de uno que el mismo Estado, ¿sí? Que el mismo Estado. Es decir, si, por ejemplo, no sé, qué operador telefónico tenga, pero que Claro o las operadoras telefónicas digan, no, no le presto más servicio a usted de celular, queda uno jodido, ¿sí? Y más en un mundo moderno donde se depende de una manera tan grande con WhatsApp, ¿sí?
o lo que le diga Facebook, no, usted no le negamos el servicio de WhatsApp. Imagínese uno cómo utiliza estos servicios laboralmente, en las relaciones afectivas, en las relaciones sociales, en las relaciones con los amigos, en las relaciones familiares. ¿Sí? Tiene un poder incluso tan grande o mayor en la vida diaria de uno, a veces que el mismo Estado. ¿Sí? Y van a decir, ¿sí?, que también de otra manera, estos señores que defienden la deliberación inmediata o directa, y es que todo depende del contexto, ¿cierto? Deben de tenerse en cuenta las circunstancias que rodean el caso, qué relaciones sociales estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de una gran multinacional como Claro, o si estamos hablando de un señor que tiene una pequeña panadería, que también puede violar los derechos fundamentales, como en el caso que les di. O sea, ¿quién tiene el poder? ¿Sí? ¿Qué tipo de relación tengo? Sí, puedo ir a otra panadería, ¿sí?, o si realmente no hay quien me preste más el servicio, porque en la zona donde vivo, el único operador que tiene servicios celulares es Claro. También hay una diferencia de poder muy grande entre el ciudadano y este poderes económicos, estas empresas. Y todo eso se debe ponderar. ¿Qué derecho también estoy hablando? ¿Sí? ¿Con qué cuestiones está hablando? ¿Cuál es el valor constitucional que tienen estos derechos? Todo eso debe ser analizado, ¿sí?, por medio del juez. Pero nuevamente es el juez el que busca que se aplique directamente la Constitución, ¿sí?, cuando el ciudadano le lleva su problema, le lleva su cuestión. Busca entonces de esta manera solucionar este problema de qué hacemos entonces. ¿Sí? Con la Constitución, que la Carta, ¿sí?, de Derechos no quede simplemente como un papel más allá arriba, sino que verdaderamente se aplica y que tenga algún efecto, ¿sí?, que tenga alguna cuestión específica esta Carta. Esto, digamos, es lo que sostiene principalmente esta teoría de la Deliberación inmediata o directa, ¿sí?, que era para aclarar. En España, en Alemania, nuevamente, van a quedarse y van a aplicar la Deliberación inmediata o indirecta, ¿sí? Pero digamos que van a iniciar justamente esa cuestión. Eso, digamos, que nos deja para terminar esta cuestión en Alemania y saltar a qué pasa en España específicamente, ¿sí? ¿Qué pasa en España? En España, digamos que va a ser muy interesante porque la discusión no va a ser jurisprudencial principalmente, como lo fue en Alemania, sino que sobre todo va a ser una cuestión doctrinal, ¿sí? Cuando España termina la dictadura de Franco y entra en vigor la Constitución Española de 1938, muchos de estos estudiantes o estos profesores españoles habían estado estudiando en Alemania, ¿sí? Habían estado estudiando en Alemania durante la dictadura, y cuando regresan a España, la Constitución Española tampoco va a decir mucho sobre si se pueden o no aplicar los derechos fundamentales frente a los particulares. No va a establecer, ¿sí?, no va a establecer ninguna cuestión. Entonces va a empezar ahí mismo la discusión de estos profesores que venían de esta discusión en Alemania, a ver si hay o no, ¿sí?, si hay o no derechos fundamentales frente a particulares en España o no los hay, ¿sí? En esta discusión española vamos a tener el mismo problema, ¿sí? Vamos a tener el mismo problema de que no se van a separar los aspectos sustanciales de los aspectos procesales, ¿sí? Recordemos, los aspectos sustanciales se refieren a la materia, y aquí la pregunta es, ¿se pueden o no se pueden introducir los derechos fundamentales en las relaciones frente a los particulares? Es decir, ¿puede o no un particular, o no, más bien, debe o no un particular cumplir con los derechos fundamentales? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? Pero en España, en vez de primero responder esa pregunta y después responder la otra pregunta de cómo se hace para obligar a los particulares a que cumplan los derechos fundamentales, se mezclan las dos, ¿sí? Se mezclan las dos y ya, bueno, es que no se puede porque no hay un medio procesal. O sí se puede, pero no tenemos. Se confunden las dos preguntas, ¿sí? El aspecto procesal se refiere justamente a qué manera hago cumplir eso, que es una pregunta que va en un segundo nivel, va en un segundo momento. Y en España justamente se tiene ese problema. Y se va a tener específicamente de una manera mayor porque, digamos, que la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ¿sí?, que es, digamos, que la ley que va a regir, que va a establecer cuáles son los procedimientos, las maneras de reunirse, las maneras de solucionar los problemas que tiene el Tribunal Constitucional, que es el guardián de la Constitución española, no va a decir tampoco nada al respecto, ¿sí? No va a expresar directamente que se puede hacer la tutela española, que es el recurso de amparo, por actos que generen los particulares. La ley no va a decir nada, específicamente esta ley orgánica, ¿sí?,
la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que es la ley que rige justamente qué actos o no recibe por medio de amparo y por medio de o que recibe o no el Tribunal Constitucional. Ahí, digamos que se nos brinda, digamos que la misma cuestión que en Alemania, ¿sí? En la doctrina española vamos a tener las mismas tres corrientes que ya se tenían en Alemania. Por un lado, vamos a tener aquellos, sobre todo ellos privatistas, que van a sostener que no se puede, ¿sí? Que es imposible hacer un recurso de amparo contra un particular, ¿sí? Porque se me afecte, porque se me lesione un derecho fundamental. Van a ver, poquitos, pero los van a ver, ¿sí? Van a ver otro campo que sostiene, listo, sí se puede, ¿sí? Sí se pueden ejercer el recurso de amparo frente a lesiones a los derechos fundamentales por los particulares, pero ahí se van a dividir. Aceptan es la parte de que sí, sustancialmente sí se pueden, pero se dividen en lo procesal. ¿De qué manera? ¿Sí? Puedo ir directamente ante un juez, los que van a sostener la eficacia directa, o debo de acudir primero a un mecanismo intermedio, que es lo que sostienen los de la eficacia directa. ¿Y cómo sería? ¿Sí? Ese mecanismo intermedio, nuevamente, pues se acuda a una acción procesal laboral ordinaria, a una acción ordinaria, y después demande al juez, ¿sí? En el primer campo, ¿sí? Digamos que vamos a tener unos doctrinantes con un entendimiento extremadamente legalista, extremadamente exegético de la norma, y que como la ley no lo dice expresamente, ¿sí? Entonces es imposible, ¿sí? Que se dé. Nuevamente, confundiendo el problema procesal con el problema sustancial, ¿sí? Y además también ignorando todo lo que había pasado en el resto de Europa. Lo que estaba pasando justamente en Alemania, toda esta literatura que se había hecho, esta discusión, ignorando lo que está la literatura que se está dando justamente en España, ¿sí? Y que está creando justamente unas creaciones doctrinales bien interesantes, bien importantes. Ese, ¿sí? Es gran parte del problema de este primer campo, ¿sí? El segundo campo, el que dice que sí es eficaz los derechos fundamentales frente a particulares, van a ser la mayoría de la doctrina. Cuando uno hace un estudio de la doctrina española, la gran mayoría de los doctrinantes, incluido, por ejemplo, Juan María Bilbao Villos, que les mencioné ahorita, que escribe esta tesis doctoral, que en mi opinión es el texto más importante que se ha escrito en español sobre este tema, va a decir que lo que aplica la tesis directa, a pesar de todo eso, pues, sobre la gran mayoría, las decisiones judiciales del Tribunal Constitucional, las poquitas, van a irse, ¿sí? Van a irse por el tercer campo. ¿Qué encontramos cuando uno examina ya específicamente en este segundo campo, en el campo de la eficacia directa a estos autores? Es que la eficacia no puede ser uniforme, no puede ser indiscriminada, depende de cada situación, depende de cada derecho, depende de quién es el afectado, ¿sí? Todo depende de la situación, ¿sí? Cada caso y cada situación debe ser matizado y examinado. Nuevamente, no es lo mismo el panadero X de la esquina, una persona que no tiene mayor poder, no es lo mismo, ¿sí? Que una gran multinacional. A una gran multinacional se le tienen que exigir de mayor manera o de mayor forma, justamente que respete los derechos de los particulares, los derechos de los ciudadanos. Cada caso y cada situación debe ser entonces matizado. Y en el tercer campo, en el tercer posición, encontramos al Tribunal Constitucional y a cierto sector de la doctrina, por ejemplo, un doctrinario español muy famoso como Rubio Llorente, ¿cierto? Y que Rubio Llorente, por ejemplo, sostiene que los derechos y libertades vinculan solamente a los poderes públicos, ¿sí? ¿Sí? Pero ya a través de la ley y a través específicamente a veces de las cláusulas generales, pueden también aplicar frente a los particulares. Pueden aplicar frente a los particulares. Pero nuevamente, pues digamos que no encontramos mucha divergencia en esta discusión ya Alemania, ¿sí? Digamos que lo que hacen, y aquí también lo interesante es que traen esta discusión a nuestro idioma. Cuando se está haciendo nuestra constitución, los constituyentes, muchos no habían ido a estudiar Alemania, pero sí muchos habían ido a estudiar España, ¿sí? Y digamos que traen esta discusión doctrinal, esta discusión que se había tenido primero en Alemania y después en España, la traen a Colombia, ¿sí? Y la traen a Colombia y traen algo muy interesante, y es que el artículo, ¿sí? 86, que es el artículo de la acción de tutela, va a establecer directamente ahí en el artículo
que la eficacia de los derechos fundamentales también aplica frente a los particulares, ¿sí? Es decir, eso nos va a privar de esa discusión tan rica, pero al mismo tiempo nos da la claridad total, ¿sí? El constituyente colombiano va a decir, hay situaciones en las relaciones entre particulares que hay una desigualdad fáctica, hay una desigualdad total entre los particulares, y es una desigualdad tan grande como la que puede existir entre el Estado y el particular, ¿sí? Por lo que en esos casos, ¿sí? En esos casos, dice nuestro constituyente, sí se puede aplicar a los medios judiciales, a los medios procesales, para defender los derechos fundamentales. Específicamente, ¿de cuál medio procesal? La acción de tutela. La acción de tutela se va a convertir en el mecanismo, no solamente para hacer efectivos los derechos fundamentales frente al Estado, sino también frente a los particulares. Frente a los particulares. Y nuevamente les repito, esto está contemplado en el artículo 86 de la Constitución, ¿sí? Va a decir el artículo 86 que la acción de tutela se puede ejercer contra aquellos particulares y da 3 casos. 1, encargados de la prestación de un servicio público. 2, o cuya conducta afecte grave o directamente el interés colectivo. O 3, respecto de quienes al solicitante se haya en estado de subordinación o indefensión. Estos 3 casos, ¿sí? Son bien interesantes, porque bueno, no vamos a tener, y cuando uno examina la discusión en Colombia, esto no se ha examinado mayor cosa en Colombia, no se ha dicho qué derechos sí o qué derechos no, ¿sí? No ha dicho tampoco qué tipo de eficacia va a decir nuestra Corte colombiana, si es una eficacia mediata o inmediata, pero yo creo que esta discusión, por ejemplo, no se ha dado porque uno se siente que todos los derechos fundamentales se pueden aplicar frente a particulares, y 2, la eficacia de estos derechos es una eficacia directa, ¿sí? Es una eficacia directa, ya expresamente sostenido por nuestro constituyente y como tal en nuestra Constitución. El artículo 86 también va a decir algo muy interesante, y es que va a decir, vea, la ley es la encargada de determinar o de indicar en cuáles supuestos es que la tutela afecta a particulares. Es decir, la ley, ¿sí?, era la que supuestamente nos iba a dar las respuestas a esas dudas que les acabo de decir, ¿sí? Si aplica frente a qué derechos, si hay unos derechos que sí, otros que no, si se aplica de manera inmediata o inmediata, ¿sí?, de manera directa o indirecta, y si se aplica frente a qué situaciones. La ley, ¿sí?, o nuestro el legislador lo va a hacer a través del decreto 2591 del 91, el artículo 42. Aquí hago, entre comillas, legislador, ¿cierto? Porque este decreto 2591 es un decreto hecho con poderes de emergencia, ¿sí?, de estado de excepción, de estado de sitio, y el que hizo este decreto fue el presidente, ¿cierto? Pero bueno, se entiende pues como una ley de la República, un decreto ley, y digamos que pues el legislador, el legislador, el presidente, va a establecer 9 casos taxativos, ¿sí?, donde dice que sí aplican los derechos fundamentales frente a los particulares. ¿Qué es lo que sucede? Que esos 9 casos que establece nuestro legislador en el artículo 42 realmente son una repetición de la repetidera, lo que ya decía, ¿sí?, el artículo 86 con sus 3 casos. Y encontramos cosas que ni siquiera tienen que ver con el derecho. Es que el caso del secuestro, no sé, pues si yo estoy secuestrado, lo que se me ocurre no es ponerle una acción de tutela a mi secuestrador, ¿cierto? Ahí no está aplicando justamente el derecho. Entonces, digamos que lo que va a entender, ¿sí?, nuestra Corte Constitucional, la interpretación que va a hacer nuestra Corte Constitucional de esta situación en específico, es que va a decir, va a ignorar realmente estas cuestiones, ¿sí?, va a ignorar estos 9 casos taxativos y se va a centrar, ¿sí?, se va a centrar en los 3 casos, ¿sí?, en las 3 situaciones fácticas que ya mencionaba el artículo 86 constitucional. Y a eso, digamos, que es lo que nos vamos a enfocar, ¿sí?, muy fuertemente el resto de nuestro webinar. Y como sostienen, por ejemplo, Uscanga, Barradas y López Cárdenas en 2012, esa interpretación que ha tenido nuestra Corte Constitucional ha hecho que la mayoría de los jueces
que es a los que les llegan las tutelas, realmente la Corte Constitucional, a pesar de que tiene ese poder de eventual revisión y a pesar del número tan grande de sentencias de tutela que saca al año, ¿cierto? A veces más de 1000, realmente examina un número muy poco, muy pequeño, ¿sí? De las tutelas que llegan al país. Vamos de más de 4 millones de tutelas, o sea, y la Corte sí ha sacado mucho, en 20 años ha sacado 20.000, no ha sacado 20.000, pero sí, en 30 años, perdón, no ha sacado 20.000, ¿sí? Entonces realmente el número es casi que, uno diría, proporcionalmente muy pequeño, y los que revisan la gran mayoría de las tutelas son los jueces ordinarios, los jueces normales, ¿sí? Y estos jueces han abandonado, gracias a esa interpretación de la Corte Constitucional, han abandonado esa lectura taxativa de las 9 causales de procedencia, ¿sí? Y van a aplicar, digamos que de una manera general, la cláusula constitucional, ¿sí? Y lo interesante de estas 3 causales constitucionales es que se van a observar, o más bien, se van a acomodar a casi cualquier supuesto, ¿sí? Que se den en la vulneración de derechos fundamentales, ¿sí? Prácticamente aplican en todos los casos, ¿sí? Casi que en todos los casos se encuentra uno cómo acomodarlos en esas 3 causales, ¿sí? Y por eso en la práctica jurídica el respeto, la defensa de los derechos fundamentales frente a particulares aplican en casi cualquier caso. Incluso uno diría que en la práctica jurídica, las veces que se hablan de los 9 causales, de esa lectura taxativa, ¿sí? De las causales de procedencia de la acción de tutela, se utiliza solamente cuando se va a rechazar justamente la acción de tutela. Y eso es más o menos lo que sostienen Uscanga, Barradas y López Cárdenas, ¿sí? En la práctica jurídica aplica casi en cualquier caso, porque estas 3 causales tienen una amplitud tal que entran casi justamente en cualquier caso. Veamos más bien a fondo estas 3 casos, ya para ir terminando y cerrando, porque pues también se nos está acabando el tiempo del webinar. Primero, el primer caso que les mencionaba, que nos da nuestra artículo 86, es la prestación de un servicio público por un particular, ¿sí? Esta definición de servicio público ha sido, digamos que una definición amplia de servicio público, ¿sí? Servicio público es toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o por personas privadas. Y aquí, digamos que entra tanto, por ejemplo, educación, ¿sí? Y es por eso, por ejemplo, que ustedes como estudiantes le podrían poner una acción de tutela frente a la Universidad de San Buenaventura o a cualquier otra universidad, ¿sí? O salud, y por eso, por ejemplo, hay tutelas de salud, ¿sí? A pesar de que las EPS son privadas, ¿sí? Pues que están prestando un servicio público, ¿sí? Pero también entran cosas, empresas de telefonía celular, empresas de telefonía de servicios domiciliarios, son servicios públicos, ¿sí? También en instituciones financieras, ¿sí? Un banco está prestando un servicio público, ¿sí? Una entidad bancaria también, ¿sí? Empresas de transporte, puedo ponerle una tutela a Avianca, puedo ponerle una tutela a Latam, puedo ponerle una tutela a la empresa de buses que me estén violando o negando mis derechos fundamentales, a empresas aseguradoras, donde hay un accidente de tránsito, ¿cierto? Operadores de servicios de televisión, telefonía móviles, administración de cementerios, ¿sí? Casi cualquier particular que esté prestando un servicio público entra, ¿sí? Entra dentro de esta cuestión, ¿sí? Y esa, digamos que ha sido la definición amplia que ha utilizado nuestra Corte Constitucional. Esta, digamos que es una de las causales más utilizadas, si no la más utilizada, porque digamos que es algo que también trajo nuestra Corte Constitucional. Entregó gran parte de los servicios públicos que entregaba o que brindaba solamente el Estado, le entregó una cantidad enorme a los privados. Recordemos, ¿sí? Que la primera ley de la República, la ley 1 del 91, perdón, del 92, es la ley que privatiza los puertos, ¿sí? Nuestra Constitución del 91, y eso también es bueno recordarlo, entra en pleno auge del liberalismo, ¿sí? En pleno auge del consenso de Washington, ¿sí? Y está la idea de que hay que entregarle la mayor cantidad de cosas a los privados, que porque el Estado es un despilfarrador, el Estado no puede ser papastado, el Estado tiene que entregarle la mayor cantidad de cosas a los privados y el Estado limitarse. Digamos que eso también es muy interesante en nuestra Constitución del 91, que entra justamente en ese debate, o en ese límite entre, por un lado, una teoría, ¿sí? Social de la eficacia de los derechos, donde los derechos se tienen que cumplir por todos, ¿sí?
Y por el otro lado, una cuestión económica, donde el Estado tiene que estar lo más limitado posible y dejar que sean los privados y el mercado el que solucione los problemas, ¿sí? Que solucione los problemas de las personas. Y esa cuestión, ese choque, esas dos visiones, de esas dos ideologías, ¿sí? Que está en el centro de nuestra Constitución, da también el fruto de, yo creo que del éxito de la acción de tutela, que se pueda también brindar frente a particulares, porque si solamente fuera frente a las entidades públicas, sería extremadamente limitado. Aunque aquí también haciendo la salvedad, hay que también reconocer que el mayor violador, ¿sí?, de los derechos fundamentales de nuestro país es el mismo Estado colombiano, ¿sí? Es el que más incumple y el que más viola los derechos fundamentales, pero nuevamente los particulares se han apropiado de un gran espacio, y si la acción de tutela no sirviera frente a los particulares, ahí estaríamos, digamos que, jodidos, o más aún, ¿sí? El segundo escenario que les decía es la conducta, ¿sí?, porque se establece que una conducta que afecte grave o directamente el interés público. Digamos que esta causal ha sido la menos desarrollada por nuestra jurisprudencia constitucional, porque generalmente se entiende que el interés público se asemeja a los derechos colectivos y por lo tanto, pues, para defender los derechos colectivos ya tenemos un mecanismo, una herramienta procesal que nos dio nuestra propia Constitución de 91, ¿cierto? La acción colectiva. Generalmente, ¿sí?, que se ha encontrado, ¿sí?, o que encontraba la Corte, y además, esta es otra cuestión, generalmente las tutelas que encontramos que llegan a la Corte Constitucional, que argumentan justamente esto, conducta que afecte grave o directamente el interés público, son tutelas anteriores al 98, son tutelas cuando todavía no había salido, digamos que la ley que desarrollaba la acción colectiva, y por lo tanto, digamos que se entendían que estos derechos colectivos también se podían defender por medio de la acción de tutela, ¿sí? Pero entonces, digamos que la manera que encontraba la Corte Constitucional en esa época, y bueno, las poquitas que de pronto todavía ahí lleguen, es que la conducta colectiva, ¿sí?, o esa conducta que afecte gravemente el interés colectivo, se origina en una violación a un derecho fundamental personal, ¿sí?, particular. Y por lo tanto, por medio de la teoría de la conexividad, relaciono este interés particular a ese interés colectivo, va a llevar a que se puedan proteger una cantidad enorme de derechos, ¿cierto? Derechos como el medio ambiente sano, ¿sí?, al decir que hay una conexidad con el derecho a la salud, la vida o la intimidad, ¿sí? Por ejemplo, en casos de una discoteca que tenga un ruido muy grande, ¿sí?, y que esté generando contaminación auditiva, o una empresa que esté echando sus desechos al río y lo esté contaminando. Es, digamos que, la manera que se ha encontrado por medio de la Corte Constitucional justamente para defender estos derechos. Y finalmente encontramos la tercera causal, que es, digamos que, la más interesante, que es cuando la persona se encuentra en estado de indefensión y subordinación, ¿sí? Es, digamos que, de pronto la causal más desarrollada por la jurisprudencia constitucional, ¿sí? Y también se encuentra desarrollado con una gran frecuencia, ¿sí? Y además porque hay un gran carácter jurídico indeterminado, ¿sí? Es, digamos que la Constitución, la jurisprudencia de la Corte, la que se ha intentado o se ha encargado de desarrollar exactamente qué significa indefensión y exactamente qué significa subordinación, ¿sí? Y digamos que la definición de la Corte, o lo que ha encontrado la Corte, es que aunque ambos están relacionados completamente o ambos implican una relación de dependencia, ¿sí?, la indefensión viene de situaciones de naturaleza fáctica, ¿sí?, no relaciones jurídicas, sino una naturaleza fáctica, en los cuales una persona, ¿sí?, o una persona, digamos, que se ve afectada en su derecho y carece, por lo tanto, de defensa, ¿sí?, y por lo tanto no tiene, ¿sí?, cómo hacer una posibilidad de respuesta efectiva frente a esa violación o esa amenaza, ¿sí? Que están contempladas en el ordenamiento, ¿cierto? Por ejemplo, trabajadores respecto a patronos, o estudiantes frente a profesores, o directivos del establecimiento al que pertenecen los estudiantes, ¿sí? Digamos que ahí habría ya una relación jurídica que está contemplada como tal en el ordenamiento, o está contemplada como tal en el ordenamiento. Nuevamente ya se me va a acabar el tiempo, ¿sí? Me faltan 10 minutos, vamos a gastarnos 10 o 15 minutos si tienen preguntas. ¿Esto a qué nos lleva? Más o menos como este análisis, este contraste. Digamos que la teoría
viene de Alemania, ¿sí? Viene de una cuestión jurisprudencial que es rápidamente apropiada cuando surge la nueva Constitución española del 78. Es una cuestión doctrinal porque digamos que jurídicamente o constitucionalmente no hay mucho cambio frente a Alemania, pero que va a llevarnos a cómo lo tenemos hoy en día en Colombia, ¿sí? Justamente esta cuestión de que los derechos fundamentales se pueden aplicar directamente y prácticamente cualquier derecho, ¿sí? Que esté encausado en estas causales, pero nuevamente las causales son tan amplias que permiten casi que cualquier cuestión. Y nuevamente, pues ya para concluir, menos mal, tenemos justamente la acción de tutela contra particulares, porque si no la violación de derechos fundamentales sería aún más pronunciada. Ya con esto digamos que termino. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta esta hora, por la atención. No sé si hay preguntas o dudas. Catherine de pronto entra a solucionar preguntas. ¿Cómo sería ahí la dinámica, Catherine? Claro que sí, profe. Las personas que deseen hacer preguntas pueden activar el micrófono, también escribirnos por el chat para leérselas al docente. ¿O no hay preguntas, Catherine? Terminamos. Sí, profe, parece que no tenemos preguntas. Ahí en el chat les dejé la evaluación de la charla a los asistentes para que puedan calificarla. Ah, bueno, Carlos Mario activó el micrófono. De pronto tiene alguna consulta o aporte. Bueno, no. Entonces les recuerdo realizar la calificación de la charla y también dejarnos temas para futuras propuestas que podamos crear desde la facultad. Les agradecemos muchísimo su participación, habernos acompañado en este espacio, también especialmente al docente Manuel por transferirnos especial conocimiento y a todos mil gracias y una feliz noche. Feliz noche, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.